Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué tal si te digo que en el Imperio Otomano los matrimonios de las hijas de los sultanes a veces se convertían en una trampa de la que no se escribía en las crónicas y que preferían callar durante siglos? Olvídate de todo lo que sabes sobre las lujosas bodas otomanas, sobre tiendas doradas, fuegos artificiales sobre el Bósforo, danzas y almohadas de seda. En realidad, detrás de esas fiestas se escondía una tradición oscura que ocultaban las crónicas oficiales, los espías venecianos, los emisarios persas y hasta los propios sultanes. Una verdad por la que se pagaba oro, desaparecían personas y se destruían carreras enteras. Y esa verdad podía destruir todo en lo que creía sobre la grandeza otomana. Todo comienza en marzo de 1544. El embajador veneciano Bernardo Navajero recibió en Gálata un mensaje cifrado de una fuente anónima del palacio. La carta estaba escrita en un pergamino fino, sellada con una media luna y una estrella invertidas, el signo que usaban solo los informantes más secretos. El texto decía: el matrimonio de Mihrima con Rustem Baya no es una unión, es una trampa. En la primera noche se activará el protocolo que hará a la princesa manejable. Navajero pagó por ese pedazo de papel una fortuna en ducados de oro, pero ni siquiera él comprendía toda la profundidad. El sultán Solimán el Magnífico en ese momento estaba en la cima de su poder. Su hija Mihrima era considerada una de las mujeres más influyentes del imperio. Inteligente, orgullosa, con un carácter que obligaba incluso a los visires a bajar la mirada. En abril de 1544, la prometieron oficialmente con Rustem Baya, el gran visir, un hombre de raíces persas cuyo turbante verde de sayid siempre delataba su origen. La boda se preparaba como un evento grandioso, pero en el caravasar de Uskudar ya se susurraba sobre reuniones nocturnas de Rustem con personas desconocidas envueltas en charchafes negros. Mihrima sentía que algo no iba bien. En mayo de ese mismo año, le colocaron bajo la almohada en sus aposentos de Topkapi un anónimo delator. Solo unas pocas líneas, escritas con mano temblorosa. Tu futuro esposo oculta un secreto que destruirá tu vida. El sello en el sobre recordaba al león veneciano. La princesa escondió la nota entre los pliegues de su ropa y esa misma noche salió a hurtadillas por el pasadizo secreto del palacio. Cruzó al lado asiático, donde bajo la sombra de un viejo ciprés la esperaba el traductor Ahmed, un hombre que había servido a su padre durante muchos años. «Cuéntamelo todo», le dijo ella en voz baja, pero con voz temblorosa. Ahmed guardó silencio largo rato, mirando a la oscuridad. Luego susurró: «Se trata de la primera noche del matrimonio. Existe un protocolo palaciego no escrito que los sultanes prohibieron registrar. Pero existe, y es más terrible de lo que puedes imaginar». Mihrima sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir Ahmed? ¿Por qué su padre nunca le había hablado de eso? Y lo más importante, ¿por qué la eligieron precisamente a ella para un matrimonio así? La intriga se enredaba cada vez más. En junio de ese año, encontraron muerto a un emisario persa. Y después de eso, los susurros sobre la primera noche se hicieron más fuertes. Los espías venecianos informaron a Navajero que el emisario sabía demasiado sobre el plan de Rustem para la primera noche. Mihrima empezó a notar detalles. Su esposo enviaba notas secretas a través de eunucos. El sultán de repente evitaba cualquier conversación sobre la boda. Y en los aposentos de Rustem a veces olía a agua de rosas, la misma que usaban solo las mujeres del harén. «Padre, ¿qué me ocultas?», le preguntó un día en el jardín de Topkapi, mirándolo directamente a los ojos a Solimán. Él apartó la mirada y respondió fríamente: «Hay cosas que es mejor no saber». Pero Mihrima ya no podía detenerse. Decidió llegar hasta la verdad a cualquier precio. Esa noche Mihrima recibió el último indicio. En el palacio se murmuraba que la primera noche no era sobre amor, sino sobre control.
y que detrás de esa noche vigilaban y que el protocolo debía cumplirse. Al día siguiente la boda transcurrió con un lujo sin precedentes. Fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el Bósforo. Miles de invitados llenaron los patios de Topkapi. La música retumbó hasta el amanecer. Mihrima caminaba bajo el velo con un vestido de brocado de oro, pero dentro de ella rugía una tormenta. Miraba a Rustem, alto, con su turbante verde de Sayid, con una sonrisa que ahora veía falsa, y solo pensaba en una cosa. ¿Qué va a hacer exactamente en la primera noche? ¿Y quién estará detrás de esto? Cuando terminó la ceremonia y llevaron a los recién casados a los aposentos nupciales, decorados con sedas, alfombras y fuentes con agua de rosas, la guardia cerró las puertas. Mihrima quedó a solas con su esposo por primera vez. Rustem se acercó. Extendió la mano. Ella retrocedió. «Dime la verdad», le dijo con firmeza. «O llamo a mi padre ahora mismo». Él se quedó inmóvil. Luego soltó una risa corta y nerviosa. «Ya sabes más de lo que deberías». «Entonces habla». Rustem se sentó en los cojines, mirando al suelo. «Los persas se me acercaron hace tiempo. Me prometieron que si me convertía en sus ojos y oídos en el palacio, después de la muerte de Solimán, el poder pasaría a mí a través de ti. Pero eso no es lo principal». Levantó la mirada. En sus ojos no había arrepentimiento, solo cálculo frío. «Hay otra parte, el protocolo palaciego de la primera noche, y de él no se habla en voz alta aquí, porque si la verdad sale a la luz, la dinastía caerá. Las hijas de los sultanes dejarán de casarse con visires, y sin ese control, el imperio se desmoronará». Mihrima sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Y tú aceptaste esto?» «Te amo», dijo él de repente, y en su voz apareció un dolor genuino. «Pero también quiero vivir y gobernar. Si me niego, me borrarán. Si acepto, los dos ganamos. Tú serás mía y yo tu escudo». Ella dio un paso adelante y le abofeteó con fuerza, con la palma abierta. El sonido resonó en la habitación. «No tendrás ni a mí ni a mi alma», siseó. Rustem no respondió. Solo se tocó la mejilla donde quedó la marca roja y susurró. «Aún no entiendes lo inevitable que es esto». Y al amanecer, el traductor Ahmed, sobornado por un eunuco de los aposentos de Mihrima, ya estaba frente al sultán Solimán. «Majestad, vuestra hija ha descubierto la verdad y no se ha sometido. Está furiosa». Solimán guardó silencio largo rato. Luego dijo en voz baja, casi un susurro: «Entonces ha llegado el momento de elegir, el imperio o mi hija». Y en ese instante, Mihrima comprendió. Su enemigo no era Rustem. Su enemigo era el sistema. Pero esto era solo el comienzo, porque unos meses después el secreto salió verdaderamente a la luz, y las consecuencias fueron peores de lo que nadie podía imaginar. Y ahora imagina qué ocurrió en diciembre de ese mismo año, cuando Mihrima decidió dar el paso más peligroso de su vida. Diciembre de 1544. El invierno en Estambul fue frío. El Bósforo se cubrió de una fina capa de hielo en las orillas, y en Topkapi encendían las chimeneas día y noche. Mihrima llevaba varios meses viviendo en tensión constante, pero Rustem no se rendía. Seguía sonriendo en las recepciones oficiales, le besaba la mano delante del sultán y tras las puertas cerradas le susurraba por la rendija: «No puedes resistirte eternamente. Así está ordenado en el palacio. Tu padre lo entiende. Aquí todos juegan según las reglas». Mihrima no respondía. En cambio, actuaba. En la mitad de diciembre recibió un nuevo mensaje, esta vez directamente del embajador veneciano Bernardo Navajero. Lo entregó el mismo sirviente envuelto en un charchaf negro que ya una vez había traído la denuncia. La nota era breve. Rustem se reúne con espías persas cada segundo viernes en el Carabazar de Uskudar. Mañana es la próxima reunión. Si quieres pruebas, ve tú misma. Pero ten cuidado. Te están vigilando. La princesa no dudó. Al día siguiente, cuando el crepúsculo descendió sobre la ciudad,
Volvió a ponerse el charchaf negro, tomó solo una pequeña daga escondida en la manga y a 12 eunucos leales en quienes confiaba más que en sí misma. Cruzaron el Bósforo en una sencilla barca de pescadores. Uskudar los recibió con olor a tierra húmeda y humo de hogueras. El caravasar estaba en las afueras, viejo, con paredes agrietadas y arcos bajos. Mihrimah entró por la puerta trasera, donde solían descargar las mercancías. Los eunucos se quedaron fuera, vigilando. Ella subió por la escalera chirriante hasta el segundo piso, donde, según Navaguero, debía tener lugar la reunión. Y lo vio. Rustem estaba sentado ante una mesa baja, iluminada por una única lámpara de aceite. Frente a él, un hombre con turbante verde de sayid, con un acento persa imposible de confundir. Entre ellos yacía un pergamino enrollado. Mihrimah se pegó a la pared, conteniendo la respiración. «Todavía se resiste», decía Rustem en voz baja. «La doblegaré. Un par de meses más y firmará todo lo que haga falta. Entonces los secretos del harén, los planes de las campañas, la correspondencia con Venecia, todo será vuestro». El espía persa asintió. «Bien, pero el sultán sospecha. Hemos oído que el traductor Ahmed le ha informado sobre vuestras conversaciones. Si Solimán descubre la verdad sobre la tradición...» «No lo descubrirá», cortó Rustem. «Porque si me toca, Mihrimah quedará definitivamente como rehén del miedo. Me ama. Incluso después de todo». Lo vi en sus ojos. Mihrimah sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Apretó la empuñadura con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero no salió. No gritó. Solo siguió escuchando. «¿Y si no se somete?», preguntó el persa. Rustem guardó silencio un momento. «Entonces, haré lo que debo. El imperio es más importante que una mujer, aunque sea la hija del sultán». Se levantaron. El persa salió primero por otra puerta. Rustem se quedó un instante, mirando a la oscuridad. Mihrimah retrocedió hacia las sombras. Él no la vio. Cuando todo quedó en silencio, regresó al palacio. Por la mañana llamó a Ahmed. «Debes contarle a mi padre todo lo que vi, palabra por palabra. Y dile que ya no tengo miedo». Ahmed palideció. Si el sultán se entera, podría eliminar a Rustem, y si lo hace, los persas se vengarán. Guerra, caos, todo se derrumbará. Mihrimah lo miró directamente. «Que se derrumbe. Mejor la guerra que vivir en una jaula». Ahmed se fue, y 3 días después, el sultán Solimán convocó a Rustem a su gabinete privado, el mismo donde firmaba fetvas y sentencias. La puerta se cerró. La guardia se quedó fuera. Dentro se oyeron voces, primero tranquilas, luego más altas, luego un grito. Solimán gritó por primera vez en 30 años de reinado. «¿Cómo te atreviste a usar a mi hija como instrumento de traición?». Rustem respondió en voz baja pero firme. «Majestad, no fue idea mía. Es la tradición. Vos mismo lo sabéis. Vos mismo la aplicasteis a vuestra hermana en su momento». Se hizo un silencio, largo, pesado. Luego la puerta se abrió. Rustem salió pálido pero vivo. El sultán no dio orden de arrestarlo. No dio orden de ejecutarlo. Mihrimah esperaba en el corredor. Vio a su padre, envejecido en una sola noche. Él la miró y dijo solo una frase. «No puedo perder el imperio, ni siquiera por ti». Ella se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. Pero en ese instante algo dentro de ella se rompió definitivamente. No el orgullo, no el amor, la fe en su padre. Pero esto aún no era el final, porque unas semanas después Mihrimah dio un paso que nadie esperaba, un paso que podía costarle todo. Y ahora imagina qué ocurrió en febrero del año siguiente, el momento en que la verdad estalló al exterior y ya nadie pudo detenerla. Febrero de 1545. La nieve en Estambul cayó rara vez, pero densa. Una capa blanca cubría los techos de Topkapi, haciendo que el palacio pareciera un enorme sudario blanco. Mihrimah ya no se escondía. Caminaba por los corredores con la cabeza bien alta,
pero sus ojos se habían vuelto fríos, como el Bósforo en invierno. Tras aquella reunión en el Caravasar y la conversación de su padre con Rustem, comprendió. Nadie la protegería, ni su esposo, ni su padre, ni el imperio. Ella comenzó a recolectar pruebas, en secreto, metódicamente. Los eunucos en quienes confiaba interceptaban las notas de Rustem. El traductor Ahmed copiaba los pergaminos que el visir quemaba en la chimenea. Una noche, cuando Rustem partió de casa a los bosques más allá de Uskudar, Mihrima se infiltró en sus aposentos privados. Bajo la alfombra en una esquina encontró un escondite, una caja de madera con tallados persas. Dentro había cartas, 27 en total, todas dirigidas al Shah persa Tahmasp. Las fechas iban desde 1540 hasta diciembre del año anterior. El contenido era el mismo: planes de campañas del ejército otomano, posiciones de la flota, puntos débiles en la defensa de las fronteras. Y en cada carta se repetía la misma frase. La información fue obtenida a través de la esposa. Está bajo presión y entrega lo que se le exige. Mihrima leyó y no lloró. Simplemente se sentó en el suelo y miró esas líneas durante mucho rato. Luego dobló las cartas con cuidado y se marchó. Pero se llevó una consigo. Al día siguiente pidió audiencia con su padre, no como hija, sino como princesa del imperio. Solimán la recibió en la sala pequeña donde solía firmar sentencias de muerte. La guardia se quedó fuera de la puerta. Quedaron a solas. Mihrima colocó la carta sobre la mesa frente a él. Léela. Solimán desplegó el pergamino. Su rostro no cambió. Solo sus dedos temblaron ligeramente. ¿Es una falsificación?, preguntó en voz baja. No, es la verdad. Lleva 5 años entregando secretos a Persia, a través de mí, a través de la primera noche del matrimonio. Ese mismo mecanismo con el que aquí aplastan el carácter y convierten a una mujer en un instrumento. Solimán se recostó sobre los cojines. Sabía que se reunía con los persas, pero pensé que era política, que jugaba un doble juego. Juega, solo que no a tu favor. Se hizo un silencio, largo, pesado. Luego el sultán dijo: si lo elimino abiertamente, Persia declarará la guerra. Perderemos las provincias orientales. Si lo dejo, continuará. Y tarde o temprano te someterá por completo, o te destruirá. Mihrima miró a su padre directamente a los ojos. Entonces elige: o deshazte de él y arriesga la guerra, o permíteme hacerlo a mí. Solimán se estremeció. ¿Quieres matar a tu propio esposo? Quiero libertad, y estoy dispuesta a llegar hasta el final. Tú lo sabes mejor que nadie. Ella se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Una semana después, Rustem regresó de la casa. Por la noche entró en sus aposentos. Mihrima lo esperaba allí, sola, sin guardia, sin eunucos, solo ella y él. Él sonrió como siempre, confiado, casi tierno. ¿Finalmente decidiste rendirte? Ella se acercó. En la mano llevaba esa misma carta. Decidí terminar con esto. Rustem vio el pergamino y se puso gris. ¿De dónde? De tu escondite. Lo sé todo. 5 años de traición, 5 años de mentiras, y 5 años intentando quebrarme con lo que llamas tradición. Él dio un paso hacia ella. Mihrima, escúchame, te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por el futuro. Después de la muerte de tu padre podríamos haber... Ella lo interrumpió. Nunca me amaste. Amabas el poder. Y a mí me usaste como herramienta. Rustem se arrodilló, por primera vez en su vida. Ten piedad. Renunciaré a todo. Me iré. Desapareceré. Solo no se lo digas a tu padre. Ella lo miró desde arriba. Largo rato. Luego dijo en voz baja: ya estás muerto, solo que aún no lo sabes. Ella salió. La puerta se cerró. Unos días después apartaron a Rustem de parte de sus funciones. En silencio, sin juicio público. Intentaron acallar el escándalo, porque un golpe abierto podía hacer estallar el imperio. Pero Mihrima entendió lo principal.
El sistema no la protegía a ella. El sistema se protegía a sí mismo. Pero esto no era el final, porque incluso esa destitución silenciosa desencadenó una reacción en cadena. La corte persa comprendió que su conexión estaba en peligro, y los venecianos esparcieron rumores por toda Europa. Dentro del imperio comenzó un murmullo. Si incluso el gran visir resultó vulnerable, entonces el trono realmente se está resquebrajando. Y ahora imagina qué ocurrió un año después, cuando Mihrima se enfrentó a la elección más terrible de su vida, y cuando toda la verdad sobre el horror oculto de las princesas otomanas estuvo a punto de salir completamente a la luz. Marzo de 1546. Había pasado un año desde la caída en desgracia de Rüstem Bachá. Estambul ya casi había olvidado aquel escándalo. Nuevas campañas, nuevas intrigas, nueva sangre en las fronteras. Pero Mihrima no olvidó nada. Vivía como una sombra en Topkapi. Aparecía en las recepciones, sonreía a su padre, hablaba con los visires, pero dentro de ella crecía algo frío y duro como el acero. Sabía que apartar a Rüstem había resuelto un problema, pero había abierto otro mucho más grave. El secreto de la tradición que Rüstem llamaba prueba de poder ahora pendía sobre todas las hijas del sultán, y sobre ella misma en primer lugar. Los venecianos no callaban. El embajador navajero envió a Venecia un informe detallado. La princesa otomana Mihrima ha descubierto un antiguo costumbre del harén que, según los rumores, se usaba desde hace siglos para controlar a las hijas de los sultanes. En la primera noche se activaba un protocolo riguroso que convertía a la princesa en un instrumento de control político. Se hacía bajo el pretexto de tradición, pero en realidad era una herramienta de sumisión política. Copias del informe circularon por las cortes europeas. En París se susurraba. En Viena se reía. En Roma se rezaba por las pobres princesas otomanas. Y dentro del imperio comenzó una rebelión silenciosa. Otras princesas, hermanas y sobrinas de Solimán, empezaron a rechazar los matrimonios. Una de ellas, hija de Hürrem, le escribió a su padre: «Si Mihrima sobrevivió a eso, prefiero quedarme en el harén para siempre». Otra simplemente desapareció la víspera de su boda. La encontraron una semana después en un monasterio en las Islas de los Príncipes, ya tonsurada como monja. Solimán sentía cómo se resquebrajaba el fundamento. Llamó a Mihrima a sus aposentos por la noche, por primera vez en mucho tiempo sin audiencia oficial. Estaban de pie junto a la ventana. Al otro lado del cristal, el Bósforo, negro y tranquilo. «Estás destruyendo el imperio», dijo él en voz baja. «No, padre. Eres tú quien lo destruía. Cada vez que entregabas a una hija en matrimonio y cerrabas los ojos ante lo que ocurría en la primera noche». Solimán se volvió hacia ella. En los ojos, el cansancio de un hombre que había gobernado 30 años y había perdido demasiado. Era necesario. Sin eso los visires no se casarían con princesas. Sin control sobre ellas, sin control sobre el ejército, sobre el tesoro, sobre las fronteras. ¿Crees que no sufrí? Sufrí. Pero el imperio es más importante. Mihrima dio un paso más cerca. ¿Y yo? ¿Soy más importante que el imperio? Él guardó silencio largo rato. Luego respondió: «Tú eras más importante. Cuando naciste, lloré de felicidad. Cuando crecías, me enorgullecías más que todas mis victorias. Pero luego llegó el momento de elegir. Y elegí el trono». Ella asintió, lentamente, sin lágrimas. «Entonces ahora es mi turno de elegir». Salió. Al día siguiente, Mihrima anunció que nunca más se casaría. Nunca daría herederos al imperio a través del matrimonio, y que ella personalmente se reuniría con cada princesa soltera de la casa de Osmán y les contaría la verdad. Todo, sin ocultamientos. El sultán no la detuvo. Podría haberlo hecho. Podría haber ordenado encerrarla, ejecutarla, obligarla a callar. Pero no lo hizo. Tal vez porque en el fondo del alma comprendía. La verdad ya había salido a la luz.
y no se podía asfixiar con un cordón de seda. En abril de ese mismo año, Mihrima se reunió en secreto con 5 princesas en un pabellón abandonado en la orilla asiática. Se sentaban en alfombras, iluminadas solo por la luna. Mihrima hablaba en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra. Lo llaman tradición. Dicen que en la primera noche intentan ponerte en dependencia y obligarte a callar, para que nunca levantes la cabeza. Es una mentira. No es tradición. Es miedo. Miedo a nosotras, a las mujeres que pueden ser más inteligentes, más fuertes, más peligrosas que los hombres. Temen que tomemos el poder. Por eso inventaron la humillación, para que nos destruyéramos a nosotras mismas. Una de las princesas lloró. ¿Qué hacemos? Mihrima le tomó la mano. Rechazar. Decir no. Aunque cueste la vida. Aunque el padre ordene castigar. Mejor morir libre que vivir quebrada. Se fueron una por una, envueltas en charchafes negros, disolviéndose en la noche. Y un mes después, por el imperio corrieron rumores. Las princesas ya no temen la primera noche del matrimonio. Rechazan a los esposos. Eligen la libertad. Solimán envejeció en 1 año 10 años. Miraba a su hija y veía en ella no a una niña, sino a un igual. Y eso lo asustaba más que nada. En junio de 1546, Mihrima fue a ver a su padre por última vez. Se arrodilló, por primera vez en muchos años. Perdóname. No quería destruir lo que construiste. Solimán la levantó. No destruiste. Mostraste las grietas. Y las grietas siempre estuvieron ahí. Se abrazaron, brevemente, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sin política, sin imperio. Solo padre e hija. Pero esa fue su última conversación. Medio año después, Solimán comenzó a enfermar. Y Mihrima quedó viviendo en Topkapi. No como princesa, sino como una mujer que había sobrevivido a lo peor y no se había quebrado. Muchos años después, en su última campaña militar, Solimán ya no era ese gobernante de hierro, y antes de su muerte comprendió. Las pérdidas más caras no ocurrieron en la guerra, sino en casa. El imperio lloró al sultán, y Mihrima regresó a Estambul, ya no como hija, sino como una mujer que lo había sobrevivido todo. Después de su muerte nunca más se casó, nunca dio a luz hijos. Se convirtió en protectora de otras princesas, aquellas que rechazaban matrimonios, aquellas que elegían la libertad. Vivió hasta una edad avanzada, y cuando moría, en 1578, en su lecho de muerte le dijo a su amiga más cercana: «No me sometí, y eso es lo único que importa». Y ahora la pregunta que pende sobre esta historia ya 600 años. ¿Tenía razón Mihrima? ¿O la tenía el sultán? ¿Se puede perdonar a un padre que sacrificó a su hija por el imperio? ¿Era el amor entre ellos verdadero? ¿O solo poder y miedo? Y lo principal, ¿qué es más importante? ¿Preservar una gran potencia a cualquier precio? ¿O preservar la humanidad en uno mismo y en los cercanos? Hoy, cuando miramos esta historia a través de los siglos, suena terriblemente familiar. Familia contra carrera, amor contra deber, humanidad contra sistema. ¿Cuántas veces en la vida cada uno de nosotros se enfrentó a una elección similar? ¿Y cuántas veces eligió el imperio en lugar del corazón? Escribe en los comentarios, ¿de qué lado estás? ¿De Mihrima o de Solimán? ¿Perdonarías al padre o nunca? ¿Y qué harías tú en el lugar de Mihrima en esa noche nupcial? La historia de Mihrima no es solo sobre el Imperio Otomano. Es sobre la elección que tarde o temprano hace cada uno. Sistema o libertad, carrera o familia, poder o dignidad. Los imperios caen, los tronos desaparecen, pero las decisiones que tomamos permanecen con nosotros para siempre.